vamos a conversar esta noche con el fiscal general de la República y es precisamente la extradición de Juan Carlos Guzmán, suegro del prófugo de la justicia, el expresidente Mauricio Funes, por la participación en el caso Saqueo Público. Fiscal, el presidente decía una frase y con eso quiero arrancar antes de entrar a detalle con todo el tema de la extradición. Decía, ahora la Fiscalía trabaja de la mano con la Policía Nacional Civil, como siempre debió ser, como constitucionalmente debe ser. Antes esto parecía competencia. Sí. ¿Cómo podemos, su primera declaración al respecto, fiscal? Bueno, creo que fue una frase oportuna. Precisamente desde la primera semana que asumí el cargo, siempre mencioné en mis diferentes apariciones en público y también en las reuniones que sostuve con los agentes auxiliares que se trataba de ceñirnos a la Constitución y a las leyes de la República. Y estas nos mandan precisamente a formar un binomio con la Policía Nacional Civil, puesto que es esa coordinación que debemos de tener ambas instituciones, la mejor respuesta que tienen los salvadoreños ante las acciones criminales de cualquier naturaleza. Siempre he creído en trabajar en coordinación con la Policía Nacional Civil. De esa forma fui formado, de esa forma compartí diferentes investigaciones con diferentes unidades de la Policía Nacional Civil. Conozco por relaciones de trabajo a los diferentes subdirectores. Ellos en aquel momento realizamos algunas investigaciones en conjunto y es lo que quiero transmitir a los agentes auxiliares. Los agentes auxiliares que se encuentran distribuidos en las diferentes unidades a nivel nacional tienen que hacer equipo con la policía, porque la policía auxilia a la Fiscalía General de la República para obtener las pruebas y las evidencias que sustentan los diferentes casos que presentamos al órgano judicial. Entonces, el órgano judicial va a responder adecuadamente en la medida que los fiscales aportemos las pruebas necesarias para comprobar la culpabilidad de una persona. Y debo decir de que la labor de los fiscales debe en todo momento ser objetiva. No se trata de iniciar persecuciones antojadizas, sino que basados en procesos científicos que demuestren que una persona es responsable de un delito por el cual se le acusa. Claro, y una de las personas responsables, obviamente, de algunos delitos es Juan Carlos Guzmán, suegro del prófugo Mauricio Funes, por su participación en el caso Saqueo Público. Alrededor de 351 millones de dólares fueron desviados de Casa Presidencial entre el 2009 y 2014. ¿Cómo se logra, para que el pueblo salvadoreño tenga una idea, fiscal, cómo se logra esta extradición? ¿Cómo se materializa como tal? Bueno, esto en realidad es un proceso bastante largo. Hay que recordar que las investigaciones iniciaron en el año 2016, cuando se realizaron una serie de allanamientos en las viviendas particulares de Mauricio Funes Cartagena. Allí, en esas diligencias se empezaron a recabar los primeros indicios. Posteriormente, esto da origen a un proceso en el año 2018, en el mes de junio del año 2018, en el cual la Fiscalía logra que se decrete detención en contra de varias personas, todas del círculo cercano del presidente Mauricio Funes, del expresidente Mauricio Funes. Y dentro de ellos se encontraba el señor Juan Carlos Guzmán Verdugo, quien es el padre de Ada Michelle Guzmán. La actual pareja. La actual pareja. Entonces, luego, en el mes de abril del año 2019, en vista de que estas personas eran prófugas, de repente se genera una alerta en vista de que en la frontera de Paso Canoas esta persona intentaba ingresar a territorio panameño.
Al intentar ingresar a territorio panameño se encuentran en un primer momento con irregularidades de tipo migratorio y las autoridades costarricenses deciden retenerlo. En ese momento ya se encontraba la difusión roja que había generado la Oficina Central Nacional de Interpol y pues eso motiva a que la oficina homóloga en Costa Rica dé la alerta a las autoridades salvadoreñas, a las autoridades policiales salvadoreñas. Y empieza pues todo el proceso para solicitar por medio del juzgado octavo de instrucción la extradición de esta persona para El Salvador. Es decir, él estaba en Costa Rica y su plan era pasar Panamá. Ahí precisamente lo capturan. Exacto. En ese momento es retenido. En un primer momento, como le repito Armando, fue por cuestiones migratorias. Sin embargo, ese proceso migratorio se suspende cuando se detecta por las autoridades costarricenses que existía una difusión roja de la orden de captura que pesaba en contra de Juan Carlos Guzmán Verdugo. Claro. Ahora que ya está el suegro del expresidente prófugo Mauricio Funes, ya está bajo la custodia, obviamente, de las autoridades de nuestro país. ¿Qué proceso sigue? Ahorita vemos, por ejemplo, que fue llevado al juzgado octavo de instrucción. Sí, bueno, luego de que se completaron durante aproximadamente 2 años todos los trámites para traer a esta persona desde Costa Rica, en la cual él utilizó todos los recursos que le franquean las leyes costarricenses y sucesivamente estos recursos eran rechazados por los diferentes tribunales costarricenses. Cuando habla de los recursos, ¿de qué recursos estamos hablando? Bueno, estamos hablando que el señor Juan Carlos Guzmán Verdugo, por medio de sus abogados, presentó un recurso de exhibición personal ante la Corte, ante el órgano judicial costarricense, ante la Sala de lo Constitucional, y también presentó 2 apelaciones, 2 apelaciones que le fueron rechazadas. Apelaciones en contra de la decisión de los tribunales de primera instancia que avalaban la extradición hacia nuestro país. Entonces, ya cuando el último recurso pues, fue rechazado, en ese momento pues, es que se activan ya todas las coordinaciones con el juzgado octavo de instrucción. Que es quien lleva el caso, fíjate. Que es quien lleva el caso principal, la causa principal. Entonces... perdón que lo moleste, sí, fiscal. De no. estos momentos está ingresando al juzgado, estas imágenes en vivo, al juzgado octavo de instrucción, donde obviamente se está llevando este caso, polémico caso de Juan Carlos Guzmán Verdugo, quien es acusado de beneficiarse de una red de corrupción que fue liderada por el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, durante el periodo 2009 hasta 2014. Sara Méndez, nuestra periodista que está dándole cobertura a esta importante noticia. Sara, buenas noches. Ya ingresó, en efecto, Juan Carlos Guzmán Verdugo. En efecto, ha ingresado ya al juzgado octavo de instrucción aquí en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Es importante señalar que antes del ingreso del señor Juan Carlos Guzmán Verdugo ingresaron personal médico. Esto para realizarle una evaluación, y es importante también señalar que al final el juez determinará en qué Bartolina o centro penal pasará el resto de los días, porque es importante además que enfrente la justicia salvadoreña y el Ministerio Público le acusará por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio de la administración pública por el caso saqueo público. Por supuesto, vamos a estar a la expectativa, obviamente vamos a estar contigo, Sara, de ser necesario vamos a regresar tu señal hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez, específicamente en las afueras del juzgado octavo de instrucción. Fiscal, usted hablaba también de este tribunal, del juzgado octavo de instrucción, que es donde está precisamente este caso. ¿Qué pruebas en concreto se tienen para poder materializar esta acusación o para poder avanzar con esta acusación? Bueno, en contra del señor Juan Carlos Guzmán Verdugo existen diferentes tipos de pruebas, principalmente las pruebas testimoniales y pruebas periciales. Estas pruebas periciales oportunamente fueron presentadas junto con
la acusación correspondiente. Y pues confiamos en que se pueda lograr establecer precisamente todas las conductas que son atribuidas, que es el delito de lavado de dinero y activos. Vale decir que esto significa pues que nosotros estamos en la obligación de comprobar ante el juez competente que él recibió dineros, los depositó, los transfirió, los convirtió en bienes para su uso, pagó diferentes obligaciones bancarias y todo el dinero provenía de la hacienda pública. Se habla de alrededor de $500,000, más o menos $500,000, que pudieron haber estado obviamente en sus manos, pero quizás, bueno, aclararle al pueblo salvadoreño, fiscal, cómo operaba esta red y en qué momento llega Juan Carlos Guzmán a agarrar ese dinero y obviamente utilizarlo. Es decir, ¿cómo operaba esta red? A ver, digamos que Mauricio Funes estableció una cadena de beneficios. Una cadena de beneficios que estaba orientada a engrosar los bolsillos de su círculo de confianza. Es decir, entre más cercana era la relación con Mauricio Funes Cartagena, mayores eran los beneficios económicos que se percibían. Beneficios económicos que lógicamente incluía a los diferentes círculos familiares que tenía Mauricio Funes. Ahí estamos hablando de compañeras de vida, esposas, hijos, y que en algún momento estos beneficios se trasladan, lógicamente por ese tipo de relaciones, hacia, en el caso particular, a Juan Carlos Guzmán Verdugo. Quiere decir de que básicamente Mauricio Funes utilizó la presidencia como su finca particular, en la cual él consideraba de que podía disponer a su antojo del dinero de los salvadoreños, sin guardar ningún tipo de reparo y sin tener ningún tipo de vergüenza en apropiarse de lo que no le pertenecía. Ustedes observaron, y no sé si se recuerdan, en el año 2016, todas las aficiones y los gustos muy particulares de Mauricio Funes. Algunos que rayaban en lo ridículo. Claro, ostentosos, opulencia total, sí, como tal. Sí, gente carente de cualquier tipo de educación o carente de cualquier tipo de, digamos, buen gusto. Y al final, simplemente él actuó como, digamos, como una persona que llega a decidir a su antojo sobre cómo se debía de utilizar el dinero. Y el dinero era simplemente para pagar placeres, pagar atenciones, pagar vicios, pagar gustos viajes de cualquier naturaleza, viajes incluidos para él, para su grupo familiar, para obtener vehículos ostentosos, quizás pienso yo, ya en retrospectiva, quizás para suplir algunas de sus carencias que tuvo tanto en su infancia o su juventud. A costillas del pueblo. A costillas del pueblo, que es lo grave. Y es la razón por la cual se le ha acusado a él y a todas estas personas. Entonces, creo que al final son acusaciones que van contra personas irresponsables. Personas que no tuvieron reparo en utilizar el dinero del pueblo para fines personales. Y eso incluyó, pues, lógicamente a Juan Carlos Guzmán Verdugo, y las consecuencias de sus actos es lo que ha provocado que se ha llevado a los tribunales de justicia. Es lo que ha provocado que baje de un avión
militar, custodiado como lo que es, como una persona que hoy por hoy está siendo acusada de delitos graves y que oportunamente y de manera responsable se presentó ante el juez de la causa, salvaguardando todos sus derechos y garantías constitucionales. Claro, antes de pasar a otra pregunta, y con eso me quiero ir a la pausa, ¿de qué forma aparece Juan Carlos Guzmán en esta trama, en esta novela de corrupción, obviamente? Es decir, ¿aparece cuando el expresidente Mauricio Funes se une con Ada Michelle Guzmán o ya había un trato antes, según sus investigaciones? Bueno, mire, todo viene de la actual pareja de Mauricio Funes. O sea, bueno, hay que recordar en primer lugar la diferencia de años. Una diferencia de casi 30 años entre los miembros de esa pareja. Y pues, lógicamente, pienso yo que existía algún tipo de anuencia de parte de los padres de ella para precisamente que se iniciara esa relación sentimental. Más aún con esa diferencia de edad y más aún precisamente por la relación que existía en ese momento del expresidente Mauricio Funes con la ex primera dama. Entonces, todas estas situaciones, todos estos incidentes, digámoslo así, que se dieron, lógicamente debía de existir algún tipo de beneficio. Claro. Y un beneficio que una persona decente rechaza, pero en este caso no fue así. Y decidieron pues simplemente empezar a gozar de los privilegios. De la vida. Exacto. Claro, el dinero... Del dinero mal habido. ¿Este dinero mal habido le llegó a él en efectivo o fue a través de carros o cómo fue eso? Pero bueno... todo eso fueron de bastantes maneras. Claro. Ya más adelante vamos a hablar de eso, pero antes de irnos a la pausa solo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas órdenes lleva la fecha de captura el expresidente Funes? Bueno, lleva varios. No tengo el dato en este momento, pero bueno, hay que recordar también la situación que él ostenta en este momento. Claro. Que fue primero un asilo y posteriormente una nacionalización. Desde producción me dicen que son alrededor de 5. De acuerdo a las investigaciones, 31 imputados más también tuvieron participación en esta red de corrupción en prejuicio del Estado salvadoreño. Entre ellos, el padre de su pareja sentimental. Vea. El caso es conocido como saqueo público, donde el expresidente Mauricio Funes junto a 31 imputados más desviaron de las arcas del Estado 351 millones de dólares. La red estaba conformada por miembros de su círculo familiar, como sus exesposas, sus suegros y su pareja Ada Michelle Guzmán, así como de exfuncionarios de gobierno que servían de prestanombres o eran los encargados de desviar los fondos hacia cuentas personales. De acuerdo a las investigaciones, Funes utilizó el dinero para compra de armas, artículos suntuosos, vehículos de lujo, un spa para su pareja, así como algunas de sus cirugías. Según el reporte, el exmandatario llegó a gastar en un solo día $60,000 en compra de relojes y paseos para sus mascotas, todo financiado con el dinero de los salvadoreños. Según la acusación formal, el dinero fue a parar a 8 cuentas bancarias particulares, de las cuales sacaron más de 292 millones en efectivo. Funes buscó asilo en Nicaragua y es donde actualmente se encuentra. Tiene detrás varias órdenes de captura por este caso, reporte de operaciones sospechosas, el caso Corruptela, la malversación de fondos del Chaparral, la evasión de impuestos, entre otras. Entre los delitos perseguidos en su contra y los demás imputados se encuentran el lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento. En marzo de 2019, el Ministerio Público giró la orden administrativa para la extradición de Funes, su pareja, 2 de sus hijos y varios de los miembros de su grupo cercano. En febrero de ese año, Costa Rica aprobó la extradición del suegro de Mauricio Funes, acusado de lavado de dinero. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.
Bueno, así fue obviamente la trama. Le decía, son entre 5 a 6 órdenes de captura que ya suman a la fecha fiscal. Sí, claro. Bueno, lo que sucede es que durante esa administración, las investigaciones que se realizaron, digamos a partir del año 2016, fueron revelando todo un entramado de corrupción. Entonces, por eso es que empiezan a surgir, digamos, actividades criminales que se habían realizado y para lo cual se habían utilizado diferentes instituciones estatales. Algunas eran más evidentes que otras, pero por ejemplo, pues aquí se habla de revelación de reportes de operaciones sospechosas, que eso le trajo serias consecuencias a la unidad de investigación financiera y que fue en asocio con personal de la Fiscalía General de la República de esa época. También se está hablando de la presa del Chaparral, ese proyecto que pues inicia a lo largo de diferentes administraciones, ha ido incrementando en su costo de construcción y que también trajo serias consecuencias para el pueblo salvadoreño. Solo ahí son como $108 millones más o menos lo que se hablaba. Correcto. Y casos incluso tan digamos, significativos como incluso absurdos, como que un expresidente no pague sus impuestos. Entonces, creo que eso es bastante detestable. Y que debo decir de que tal vez lo que impactó más a los salvadoreños fue la implementación de una paz mafiosa con grupos criminales. La llamada tregua. Sí, la llamada tregua. O sea, la verdad que solo en la mente de un ignorante como él creo que podía existir esa capacidad de pensar que se podía negociar con criminales. Es decir, negociar pactos de no persecución. Entonces, creo que eso le trajo mucho luto, mucho dolor a las familias salvadoreñas. Y esas son prácticas que deben de quedar en el pasado, prácticas que no deben repetirse, porque está demostrado de que implementar esa paz mafiosa con criminales siempre acarrea consecuencias. Entonces, siempre he creído en el imperio de la ley, precisamente en que deben de aplicarse por medio de las instituciones fuertes, un combate frontal a la delincuencia en todas sus manifestaciones. Y me parece absurdo que desde la administración de esa época se pensara de que se podía jugar con la vida de los salvadoreños como lo hicieron, o incluso jugar con los bienes de los salvadoreños, con el patrimonio de los salvadoreños, porque a la larga esto lo único que provocó fue una falsa sensación de seguridad. Y eso se observaba cuando se hablaba con la gente en los territorios. Esto contribuyó a una masificación de la extorsión y que hasta estos días estamos todavía sufriendo las consecuencias de esas políticas irresponsables implementadas por una persona sin escrúpulos. Claro. Yo personalmente dije no voy a darle tanto micrófono al expresidente Funes, pero obviamente por la coyuntura, en algunos momentos de las investigaciones, él decía de que se le había seguido, o su seguimiento, o su acusación es política, él es perseguido político, dice el exmandatario. Sin embargo, me llama la atención y es sumamente curioso que estas investigaciones vienen desde el 2016 y han pasado varias administraciones de la Fiscalía y obviamente todas se siguen manteniendo. Claro. Y cada administración se acumula todavía aún más señalamientos. Sí, vamos a continuar.
porque lo que se trata es de revelar la verdad de todo ese tipo de actos que cometidos en perjuicio del pueblo salvadoreño. Digamos, una investigación cronológica. Vamos a empezar poco a poco con un verdadero método, con verdaderos controles en las investigaciones, realizados de manera objetiva, precisamente para formular las acusaciones pertinentes contra los que hacen falta. Entonces, hay que recordar de que él se encontraba, ya cuando empiezan los registros en su contra, él se encontraba fuera del escenario político. Ya era otra administración. Entonces, casualmente en esa administración, siempre del partido que él utiliza como vehículo para acceder al Ejecutivo, es cuando se da su fuga para Nicaragua. Entonces, pasa por analizar y estudiar cada uno de esos eventos, pasa por analizar y estudiar cada una de las políticas que se implementaron y empezar a, pues simplemente pasar las facturas correspondientes. Claro. ¿Cuál es el estatus actual del caso fiscal? ¿Cuál es en tiempo por dónde va caminando? Hace unos días, de hecho, vimos una sentencia contra una de sus exparejas. La dejaron 3 años de utilidad pública, obviamente al servicio, pero quizás conocer el estatus actual de este polémico caso. Sí, lo que sucede es que, digamos, al tratarse de una estructura criminal, existían vínculos, unos más fuertes que otros, con Mauricio Funes. Tenemos, por ejemplo, este caso de su expareja, que decidió someterse a la justicia y aceptar los hechos que se le estaban acusando. Entonces, esas son salidas legales, viables, que están contempladas en la ley. Entonces, se trataba de entiendo yo, de una acusación por un encubrimiento y precisamente por eso es el quantum de la pena que se le atribuyó. Y porque al final, pues, dentro de toda esta trama hay diferentes actores. Unos que actuaron bajo las órdenes directas del mandatario, del exmandatario, precisamente para obtener diversos bienes, no de lujo, pero sí de un valor económico bastante alto. También existieron personas que simplemente fueron utilizadas para garantizar su impunidad, para crear toda una apariencia, todo un andamiaje que sirviera para ocultar su actividad criminal. También existen vinculaciones y ramificaciones a diferentes instituciones estatales. Y la relación que también existía con personas, con profesionales, que se dedicaron a prestarle diversos servicios que fueron pagados con dinero de los salvadoreños. Entonces, es una investigación bastante compleja. Claro. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de Regina Cañas. Ella es una de las ex esposas del expresidente Mauricio Funes. Ya obviamente hay resultados de este proceso judicial contra ella, siempre en el marco del caso saqueo público. ¿Se sienten satisfechos ustedes como fiscalía de estos resultados en el proceso judicial contra ella, por ejemplo? Bueno, mire, hay que ser claros. Nosotros como fiscales tenemos que ser objetivos. Es un mandato legal. Entonces, si se analizan los hechos, se analizan las imputaciones, es decir, los hechos que se le acusan a una persona, también se trata de ser justo y de ser consecuente con las acusaciones que se están emprendiendo. En un momento determinado se tomó esa decisión.
se aceptó que esta persona confesara y que se sometiera a un procedimiento abreviado que perfectamente franquea la ley. Esto fue, lógicamente, en la administración anterior. Y hay que mencionar de que esos acuerdos realizados con delincuentes en los cuales se les impone una pena, se aceptan las acusaciones que nosotros presentamos, son perfectamente viables. Claro. A ver, actualmente, ¿qué se sigue en este caso? En el caso de Juan Carlos Guzmán, ya ahorita está en el juzgado octavo de instrucción del Centro Judicial Isidro Menéndez. ¿Qué proceso sigue? Quizás para darle un poco de contexto y que la gente pueda, el pueblo salvadoreño pueda seguir el hilo de este caso. Bueno, sí, lo que sucede y lo que los salvadoreños estaban observando en los diferentes medios es que el señor Juan Carlos Guzmán Verdugo fue presentado ante el juez octavo de instrucción, el juez titular de la causa. Esta persona en ese momento pues ordena un chequeo médico para establecer el estado de salud de la persona en vista del traslado que ha sufrido desde Costa Rica. También se le hacen saber los hechos que constan en la acusación, sus derechos que conforme a la Constitución y a la ley le corresponden, y posteriormente, en vista de que existía una orden de detención en su contra, se ordena, o más bien, me imagino que en este momento debe estar sucediendo, van a ordenar su traslado a un centro de detención. A partir de ese momento entra otro componente del sistema de justicia, la Dirección General de Centros Penales. La Dirección General de Centros Penales, conforme a su capacidad instalada, es la que decide, conforme al perfil del detenido, la peligrosidad tanto para otras personas y la peligrosidad que pueda representar estar en un centro de detención determinado para su persona, es el que decide y toma bajo su responsabilidad la reclusión de este salvadoreño y posteriormente lo pone a la orden para cualquier tipo de diligencia judicial que se requiere. Entonces, el caso hasta este momento en contra de Juan Carlos Guzmán, ya digamos había salido de un estado, digamos, por decirlo así, inactivo, y ya es retomado la acusación y el proceso en el estado en el cual se encontraba. Entonces, en este momento, pues lo que nos queda a nosotros como fiscales es tratar de establecer y de comprobarle al juez octavo de instrucción que efectivamente el señor Juan Carlos Guzmán utilizó el sistema financiero para mover las cantidades de dinero que provenían que formaban una parte de los 351 millones que fueron mal utilizados por la administración Funes. Él fue uno de los muchos que utilizó al expresidente Funes como instrumento. Sí, claro, sí, por supuesto. Por eso es que precisamente le digo, las investigaciones continúan. Claro. Y obviamente es complicado porque él era uno de los más cercanos a este círculo, ¿no? Sí, por decirlo así, en vista del vínculo familiar. Ahora decía el presidente de la República, Nayib Bukele, desde el cuartel central de la policía durante su discurso, esto nos lleva, y voy a decir textualmente lo que dijo, esto nos lleva más cerca de traer a otros miembros de esta estructura. Imagino yo, como salvadoreño, como ciudadano, que se refiere a otros miembros, como por ejemplo el expresidente Mauricio Funes. Yo sé que él está asilado en Nicaragua y obviamente ya hoy es ciudadano, y esto obviamente crea un poco de barreras o imposibilita un poco más el hecho de poderlo traer para que pueda dar la cara a la justicia. ¿Se sigue con el dedo en el renglón contra el expresidente Funes? De hecho que sí, o sea, eso siempre vamos a continuar con el dedo en el renglón como fiscalía. Y también, obviamente, contra otro tipo de actores. Hay por ahí un par de exmilitares también involucrados en satisfacer los gustos, por ejemplo, los gustos finos de armas que tenía
el expresidente. También tenemos por ahí un par de profesionales que lógicamente estaban, pues, actuaban en asocio con los miembros de esta red criminal y que fueron en determinado momento destinatarios de dinero de la hacienda pública. ¿Van a seguir luchando ustedes por la extradición de Funes? Bueno, ya de hecho que esas peticiones se formularon. Se formularon en su momento cuando él tenía el estatus de asilado. De igual forma, el equipo de la Unidad de Asuntos Legales Internacionales siempre está estudiando el caso y lógicamente están en comunicación con sus homólogos de las diferentes fiscalías. Entonces las alertas, pues pretendemos luchar para que continúen y para que se mantengan. Y pues tenemos simplemente que esperar. Claro. Hablando sobre peticiones, hoy de hecho se conoció la petición para, aquí tenemos varios exfuncionarios que están pidiendo asilo. Bueno, tenemos por ejemplo un expresidente de la Asamblea Legislativa pidiendo asilo en México y tenemos obviamente otro expresidente de la Asamblea Legislativa, ex candidato también a la presidencia de la República, sí. El doctor Norman Quijano, pidiendo asilo en Honduras. Sí. ¿Cuál es el procedimiento como tal al darse a conocer este tipo de noticias? Mire, la verdad que todas estas personas que en algún momento tuvieron algún nivel de relevancia política en la historia del país, puesto que ostentaron algún tipo de cargo de elección popular, creo que están sufriendo las consecuencias de un sistema que ellos mismos crearon. De un sistema en el cual se le da mayor importancia a la detención provisional como medida cautelar. Pero creo que no lograron entender que la dinámica de las instituciones cambia con los años y llega un momento en que las acciones delictivas salen a la luz. Entonces, las mismas leyes que ellos ayudaron a su creación, a su formulación, y que se le aplican a todos los salvadoreños, también les son aplicables a ellos. Entonces, ellos en realidad están reacios a someterse a un proceso penal que ellos mismos crearon. O sea, lo buen salvadoreño, la regla que crearon es con la misma regla que los están midiendo. Es correcto. Y que muchas veces se escuchaban los comentarios, aquí a un salvadoreño de escasos recursos se le aplica la ley más estricta y a gente que compra zapatos Ferragamo se le dejan todos los portillos abiertos. Entonces eso es lo que tiene que cambiar. La ley debe ser igual para todos, sin andar distinguiendo. Yo creo que existen situaciones en las cuales uno se debe de someter a los tribunales de justicia. Hablemos del doctor Norman Quijano. Ya hay una alerta roja girada contra el ex diputado prófugo por el delito de fraude electoral. Sí, sobre eso nosotros como fiscales estamos trabajando. Precisamente porque hay que cumplir con ciertos protocolos. Hay que recordar que nosotros estamos acudiendo a una, digámoslo así, a un organismo internacional de policía y tenemos que cumplir con todos los requisitos que ellos colocan para los países miembros. Entonces, en eso es en lo que se ha estado trabajando junto con el juez de la causa. Y el objetivo, pues, es precisamente a la brevedad posible tener una difusión roja de la orden de captura. Hay que aclarar algo. Nosotros como institución, la Fiscalía General de la República está para cumplir la ley, para cumplir todos los procedimientos, y cumplimos con todos los procedimientos precisamente porque nos lo manda la Constitución de la República.
Eso incluye y eso pasa por el respeto de los derechos humanos de cualquier persona. Los delincuentes no reconocen eso. Para los delincuentes es más fácil evadir la justicia. Entonces, pero nosotros sí cumplimos con la ley y sí estamos convencidos de que la coordinación con otros países funciona. Cuando se trata de realizar investigaciones entre homólogos, estamos confío en esos procedimientos y pues nosotros sabemos cómo implementarlos y eso es lo que estamos realizando en este momento. Durante los primeros días, cuando usted asumió el cargo como fiscal general, recuerdo yo que usted decía vamos a trabajar de forma articulada con todas las instituciones de seguridad para el combate de la corrupción y la impunidad en el país. ¿Cuáles han sido los primeros acercamientos o las primeras iniciativas sobre este tema desde la Fiscalía de Rodolfo Delgado? Bueno, en primer lugar, lo que he realizado, eso es algo interno que estoy haciendo. Y es quitar procedimientos que datan de la época del fiscal Luis Martínez. Esa administración, particularmente en el tema de la revisión de los procesos que realizan los fiscales, fue nefasta. ¿Por qué? Porque le quitó herramientas a la unidad de auditoría fiscal, que es la que supervisa el trabajo de los fiscales en el terreno. Entonces he devuelto esas facultades a esa unidad y la he reforzado, precisamente para supervisar todos los procedimientos que realizan los fiscales de forma preventiva y también para implementar auditorías con un fin correctivo. También estoy implementando y estoy generando ya una política de cooperación con la Policía Nacional Civil. Ojo, de cooperación en el marco de la Constitución y en el marco de la ley. No se trata digamos, ni que el policía cubra acciones al margen de la ley que realicen los fiscales, ni viceversa. No se trata de eso. Se trata de que tenemos un enemigo común y es la delincuencia en todas sus manifestaciones. Y eso es lo que le recalco a diario al primer nivel de dirección y a los directores de las unidades operativas. Tienen que hacer equipo con la Policía Nacional Civil. Históricamente es lo que ha dado resultado. También he realizado una serie de movimientos dentro de mis facultades legales y es precisamente porque en la dirección contra la corrupción e impunidad he detectado ausencia total de controles. Yo no voy a ser un fiscal que va a dirigir las investigaciones hacia un objetivo determinado, sino que se trata de actuar conforme a la ley de forma objetiva. Pero yo no comparto el hecho de que una dirección conformada principalmente por unidades especializadas de investigación carezca de los controles adecuados para un seguimiento de los casos. En el desorden surgen los portillos, precisamente para aplicar justicia selectiva, hecha a la medida del cliente, hecha a la medida de los incómodos, hecha a la medida de cualquier sector que tenga interés por perjudicar a otro. Y eso es lo que hay que evitar, porque en la medida que se interfiere con la labor que realiza el fiscal general de la República y sus auxiliares, nos vamos alejando más de la justicia. Y lo que hay que hacer es simplemente realizar las investigaciones. Y si las investigaciones me determinan que una persona es inocente, pues entonces hay que tener la entereza, hay que tener el valor de decirlo, porque no se trata de andar pisoteando el buen nombre de los salvadoreños o de los ciudadanos. Pero también hay que ser lo suficiente contundentes con aquella persona
que las investigaciones revelan que es el culpable de un delito. Y esas personas sí, acusarlos, presentar todos los recursos en el marco de la ley, pelear en los tribunales contra la contraparte. Y eso va a ser en la medida de que los fiscales hayan realizado investigaciones objetivas sobre la base de los hechos que comprueban y que estos sean expuestos adecuadamente ante el órgano judicial. El órgano judicial es imparcial y yo confío en el criterio de los jueces en general. Al margen de cualquier tipo de señalamiento, creo que tenemos un órgano judicial que, claro, al igual que la Fiscalía, puede mejorar en el futuro. Pero creo que encuentro muy difícil que un juez quiera, por X o Y motivo, dar un fallo erróneo cuando tiene todas las pruebas en sus manos. Nuestro trabajo es llevar esas pruebas y eso es lo que yo quiero que la Fiscalía, o más bien en eso es lo que, en lo que quiero que la Fiscalía se convierta. En eso está buscando, en eso se está apostando. Fiscal, hay otro tema y ahí se me escapaba, caso Sigfrido Reyes, por ejemplo. Pero bueno, antes de pasar precisamente con el tema de Sigfrido Reyes, quiero pasar la señal hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez, específicamente en las afueras del Juzgado Octavo de Instrucción. Recordemos que ahí se está viendo el caso de Juan Carlos Guzmán, suegro del prófugo de la justicia Mauricio Funes, por participar en el caso saqueo público. Mi estimada Sara Méndez, que ha estado dándole cobertura a esta noche, cuéntanos detalles y, por supuesto, cómo avanza este tema en este juzgado. Así es, buenas noches. Mucha actividad noticiosa aquí en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Estamos esperando aquí en la entrada del Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, y es que aproximadamente a eso de las 8:15 de la noche llegó procedente del aeropuerto de Ilopango el señor Juan Carlos Guzmán Verdugo. Ahora ha ingresado hace unos momentos personal de medicina legal para hacerle su chequeo médico respectivo. Ahora está siendo notificado por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio de la administración pública. Se espera además que el juez del caso le asigne un centro penitenciario o una Bartolina donde él pasará este proceso y así enfrentará a la justicia salvadoreña. Este es el ambiente que se tiene en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Aún hay bastante personal de prensa en esta zona. Estamos esperando las indicaciones que dé el juez para conocer a dónde será trasladado esta noche ya en suelo salvadoreño. Recordemos que el señor Guzmán Verdugo fue capturado en abril del 2019 y fue extraditado hoy desde Costa Rica. Este es el informe que tenemos totalmente en vivo. Por supuesto, Sara. Bueno, en tus espaldas, por ejemplo, podemos ver la prensa, obviamente, que ha estado a la expectativa. Vemos una buena cantidad de periodistas también fuera del Juzgado Octavo de Instrucción y además del fuerte despliegue policial en todo el Centro Judicial como tal. En efecto, y es que ha sido una jornada periodísticamente muy intensa, ya que El Salvador entero ha estado pendiente de esta extradición. Llegó aproximadamente a eso de las 6:10 al aeropuerto de Ilopango, en donde autoridades de Policía Nacional Civil y el Fiscal General de la República ofrecieron declaraciones acerca de este caso. Es importante señalar, además, de que según las investigaciones, el señor Guzmán Verdugo forma parte de la estructura acusada de extraer de fondos públicos aproximadamente $350 millones. Por supuesto, muchísima suerte, Sara. Vamos a estar pendiente, por supuesto, de lo que se dé a través de redes sociales. Se ve que va a ser una jornada larga y sin duda vamos a estar a la expectativa de la información que ahí se genere, obviamente, y de tu trabajo, a través de tu trabajo. Muchísimas gracias, Sara Méndez. Listo. Fiscal, ahí vimos ya, obviamente continúa avanzando este tema en el Juzgado Octavo de Instrucción. Ahí veíamos el despliegue de periodistas también que están a la expectativa de esta información, una información que obviamente genera muchísimo interés para el pueblo salvadoreño, tomando en cuenta los millones de dólares y la forma de operar de este polémico caso. Sí,
Sí, por supuesto. Bueno, estos son los diferentes procedimientos que se están realizando a esta hora. Ya solamente hay presencia, de hecho, de agentes auxiliares ahí acompañando todo el despliegue policial. Y pues en este momento, como le repito, solamente nos queda esperar las decisiones del juez respecto a audiencias y pues el traslado de él a un centro de detención. Claro. Estamos a punto de terminar, pero sí no quería terminar esta entrevista sin hablar del caso Sigfrido Reyes. También hemos escuchado que está buscando asilo en México y este caso particularmente tuvo un revés judicial desde la Corte Suprema de Justicia hace un par de días, hace semanas. ¿Cuál es el estatus de este caso, fiscal? Bueno, de hecho que lo que sé es que existieron unos errores en cuanto al procedimiento. Al procedimiento de notificación de de la audiencia que se iba a realizar en contra de dos de los acusados. Entonces, el juez sexto de instrucción decidió revocar la orden de detención en contra de dos personas acusadas en virtud de una decisión que provenía de la Cámara de Segunda Instancia. Debo mencionar de que en algún momento esta persona obtuvo un estatus, obtuvo ese beneficio en otro país. Y lógicamente, pues la Fiscalía General de la República está realizando su trabajo. Ese caso en particular, es uno de los casos que yo voy a delegar a mi fiscal adjunto. Puntualmente ese caso. Puntualmente ese caso. Precisamente por razones de ética y razones de transparencia. Por cierto, ya lo juramentó, ¿no? Sí, él fue juramentado. Ayer. Sí, quiero ver el día lunes, si no me equivoco, sí. El Antier, lunes. entonces. Antier. 17. Entonces, ya el día de ayer fue la primera, reunión y presentación al resto de miembros del Consejo Fiscal. Bueno, vamos a esperar qué resultados avanza de este y otros temas también que, repito, indigna para todo el pueblo salvadoreño que nos está viendo y escuchando. Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que saliendo de aquí también va a otras actividades. Sé que la Fiscalía no para, trabaja 24/7 obviamente para la justicia del pueblo salvadoreño y por supuesto la investigación transparente. Muchísimas gracias por su tiempo, fiscal. Bueno, muchas gracias, Armando.